Bienvenidos a Agenda Abierta en Vértice TV. Seguimos haciendo televisión en tiempo de pandemia. Bueno, la noticia de la semana en la región de Los Lagos, en Puerto Bueno en particular, ha sido las denuncias por parte de la prensa y también, bueno, de que la Fiscalía estaría investigando al alcalde Gerboy Paredes. Son noticias en desarrollo, como dicen los periodistas. En materia sanitaria, está estable los números, no obstante que nuestros hospitales públicos están en el límite de la capacidad. Las noticias son alentadoras a nivel nacional, que efectivamente al parecer la vacunación de Sinovac está dando resultados y cada día los contagiados son bajo los 50 años. Para hablar de política, para hablar de actualidad, hoy día queremos saludar al ex diputado, abogado, ex carabinero, tiene 52 años, fue presidente de Renovación Nacional, fue ministro de Defensa también, que podríamos preguntarle quién fue con esa pasada tan breve, a don Mario Desbordes Jiménez. Bienvenido a Agenda Abierta, Mario. Gracias, Hardy. Muchas gracias. Lo mismo, saludo también a Pablo. Y a don Pablo Vidal, efectivamente, 37 años, es de Concepción, este hombre, diputado de Revolución Democrática, pero hoy día independiente, dirigente estudiantil de la Católica de Santiago, y actualmente está de precandidato presidencial, igual que don Mario Desbordes, en este caso por una nueva coalición, nuevo trato, que es Partido Liberal, y bueno, los que ahí salieron de Revolución Democrática. Don Pablo Vidal, darle la bienvenida primero que nada. ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Hardy, por la invitación a Agenda Abierta. Un saludo también ahí a Mario, ex colega, y con quien tenemos una relación muy cordial. Bueno, comencemos con usted, don Pablo Vidal. Usted es joven y está pensando en que usted puede ser presidente de la República, de este país largo, ya con 19 millones de habitantes, con cuántos, 16 regiones, usted es un hombre de regiones. ¿Qué ofrece usted en esta mosaico de candidatos que se están levantando a nivel nacional, Pablo? Oye, Hardy, yo estoy como en esa edad extraña donde tú consideras que yo soy una persona joven, pero los jóvenes de verdad consideran que ya estoy medio pasadito, porque 37 años, la verdad, no es una persona tan joven. Lo sabes tú que en algún momento te tocó asumir importantes responsabilidades en nuestro país, teniendo incluso menos edad que la mía. Hemos visto que dirigentes jóvenes a lo largo del mundo han asumido liderazgos presidenciales, incluso en Francia, en Canadá, en Nueva Zelanda, que son personas que por otras características han sido capaces de liderar a sus países de buena manera en el contexto de esta crisis. Por lo tanto, yo creo que mi edad hoy día, lejos de ser una desventaja, es una fortaleza. Representamos a una inquietud ciudadana de manera muy genuina. Nosotros no venimos hoy día a dar explicaciones de por qué antes no hicimos lo que había que hacer en Chile, sino que nosotros venimos de una generación que siempre ha creído que hay que avanzar en una modificación al modelo de desarrollo de nuestro país, donde hay ciertos ámbitos que son derechos sociales que deben estar garantizados por el Estado, pero creemos también que esos cambios se tienen que hacer con un profundo sentido de responsabilidad, con una mirada a largo plazo. No tenemos una agenda que vaya contra el mundo privado, por el contrario, queremos construir un nuevo trato con ese mundo privado. Estamos rodeados de liderazgos jóvenes en distintos lugares del país, jóvenes de la cabeza, sobre todo juventud de ideas, personas de distintas edades, pero que están convencidos de que Chile tiene que cambiar, pero tiene que cambiar dando certezas a la población y no generando más incertidumbre, y por eso damos este paso al frente. Nos ponemos a disposición de un proceso que va a ser difícil y que va a requerir que todas y todos nos comprometamos por el bien del presente y el futuro de Chile. Sí, Pablo, bueno, yo soy convencido que el tema etario para mí no es tema. Recordemos que Konrad Adenauer, ese hombre, fue capaz de sacar a la Alemania con 87 años siendo canciller. Y mire, con 87 años Konrad Adenauer fue el que levantó un país que estaba destruido. Por tanto, a mí no tiene que ver con la edad, tiene que ver más bien con la actitud. Pero Pablo, antes de ir con don Mario Desbordes, ¿qué pasó con ese Frente Amplio que hace poco, 4 años atrás, ofrecía frescura, buena onda, en fin, y se empieza a descuajelingar este Frente Amplio? El día usted mismo ya no es parte de Revolución Democrática. También cayeron lo que usted llamaron las viejas prácticas, las mañas, que todavía no salen de ser dirigentes estudiantiles, que le critican mucho. ¿Qué pasó con ese Frente Amplio que en su minuto tal vez para muchos parecía aire fresco a la política chilena, Pablo? Mira, yo en general he evitado ser un comentarista de lo que pasa en el Frente Amplio porque tomé la decisión de irme de ahí por diferencias políticas. No obstante, guardo aún respeto y cariño por muchas de las personas que ahí se quedaron, por dirigentes, por liderazgo, por militancia, a la cual respeto. Pero yo creo, así como en términos generales, creo que en el Frente Amplio terminó dominando una pulsión
que tendía más bien a arrinconarse en la política, con ciertos sectores donde había una mayor similitud, y más bien intuitiva, porque yo no creo que sea objetivo eso, yo creo que hay una sensación de que estaban más cerca de ciertos sectores de izquierda más duros, más clásicos, más tradicionales, cuando yo creo que lo que Chile esperaba del Frente Amplio es que fuera capaz de ampliarse, capaz de convocar a otros sectores, capaz de dejar de algún momento de apuntar con el dedo a los gobiernos de la concertación e invitar a esas personas a hacer un giro como el que yo creo han venido haciendo honestamente, empezar en un Chile distinto, pero que quizás no son ellos los indicados a liderarlo, tienen que ser parte de ese esfuerzo. Yo creía que el Frente Amplio podía lograr convocar a grandes mayorías y tiendo a creer que lo que ha ido más bien haciendo ha sido estrecharse, y por eso yo ya al menos no me siento parte de ese espacio. Mario Desbordes, efectivamente para muchos Chile está viviendo un cambio de ciclo político, ¿cierto? Y hoy día hay esta fragmentación de partidos políticos, mire la cantidad de candidatos. Usted en su minuto estaba muy bien aspectado porque al parecer usted entendió lo que pasó con el estallido social, después sube de ministro de Defensa, para ser franco, de alguna manera como que se pasmó, como diría mi madre, pero hoy día otra vez aparece, digamos, en una derecha que no es la que todos conocíamos en Chile, ¿cierto? ¿En qué está esta derecha que usted representa, esta Renovación Nacional, su candidatura a Mario Desbordes? Bueno, efectivamente, cuando usted, ministro de Defensa, marcaba mucho más en las encuestas que lo que marca hoy día, pero ya estamos subiendo las encuestas. La mayoría de mi coalición ha estado bajando. A mí me tocó, por lo menos en la cadena, en la última encuesta, aparecer subiendo. No le creo mucho a la cadena, se lo digo honestamente, pero con todo, lo más importante acá es el proyecto que estamos tratando de construir, que es de una derecha social, una derecha con profundo contenido social. Usted menciona a Konrad Adenauer. Konrad Adenauer, junto a muchos dirigentes importantes en la reconstrucción alemana, plantearon el crecimiento, el cimiento de un país a partir de la economía de mercado con apellido, economía social de mercado. Ludwig Erhard, que era el ministro de Economía de la época, que también es una persona que es muy interesante de leer, fue canciller también después, nos plantea que hay que darle una visión, una mirada humana a las políticas públicas, a la política económica también. En ese contexto, yo creo que el próximo presidente o presidenta de Chile va a tener una tremenda responsabilidad. Primero, acompañar el proceso constituyente. La nueva constitución va a estar en 2 años más, no creo que antes. Y luego, enfrentar las demandas ciudadanas, recogerlas y canalizarlas en reformas. Porque la Constitución no va a solucionar el problema de la salud, el problema de las pensiones, el problema de los medicamentos, el enorme endeudamiento de personas que se endeudaron para estudiar y tantas otras cosas más. Por eso creo que el presidente o presidenta de Chile, que asuma en marzo del próximo año, y espero ser yo, va a tener que asumir inmediatamente las reformas estructurales que están pendientes, que se quedaron pegadas ahí, que en algún minuto yo pensé en el 2019 que íbamos a ser capaces de sacar adelante, pero que lamentablemente se quedaron ahí, se quedaron pegadas. Junto con eso, yo espero que tengamos la capacidad para un nuevo pacto social, un pacto amplio. Mirando, por ejemplo, para no ir a Alemania, el ejemplo irlandés, Irlanda, en 1988, se juntan políticos, se juntan trabajadores, empresarios, académicos, y hacen un acuerdo amplio en 3-4 materias, por ejemplo, en el tema tributario, por ejemplo, en la educación. Y este acuerdo transversal permite que Irlanda pase de ser el país más pobre de Europa Occidental, a ser hoy día una de las lumbreras de Europa. Chile no puede permitirse más años de pelea, de tironeos, de políticos que están permanentemente enfrascados en una disputa que no permite avanzar en las soluciones de los problemas, Hardy. Por eso, el próximo presidente de Chile o presidenta tiene que acometer la reforma a la salud. ¿Y qué propongo yo? Un plan universal de salud, un plan en donde todos los chilenos tengamos garantizada un acceso a la salud igualitario, equivalente. Eso es derecha social, en donde tengamos una responsabilidad solidaria y todo nuestro aporte vaya a un fondo solidario que permita construir este plan universal, en donde yo, que tengo un ingreso, tengo el mismo plan de salud que una persona que gane el mínimo. Y si yo quiero contratar algo adicional, como lo hago hoy día en MISAPRE, también lo puedo hacer. Pero lo primero es garantizarle a todas las chilenas y chilenos acceso a una salud digna. Ese es un ejemplo de una reforma estructural que hay que acometer, que creo que son varias, porque la Constitución se va a demorar, pero además no es la Constitución la que va a resolver estos problemas. Eso es lo que yo creo urgente. Pero mire, Mario Desbordes, mire, Chile para muchos estamos viviendo crisis política, crisis económica, crisis social, crisis cultural, crisis sanitaria por de pronto. Y hemos hablado de Irlanda, de Alemania. Mire, Alemania, la República de Weimar. Alemania era un país
con los mejores científicos, con los mejores filósofos. Estaba Einstein. Era una república brutalmente brillante. Y la fragmentación de los partidos políticos, la falta de acuerdo de los partidos políticos entre el 18 y el año 32, permitió que aparezca un personaje, un cabo austriaco, y mire cómo terminó la historia, por la incapacidad de los dirigentes políticos. Mi pregunta, Mario, es, en este nivel de fragmentación, de polarización, de búsqueda en Chile, que estamos efectivamente, el 18 de octubre nos pone un país también, nos manda un mazazo, pero ¿qué responsabilidad tienen ustedes como dirigentes políticos en avanzar, en lograr acuerdos pensando en los chilenos, en los hombres y las mujeres de este país, Mario? Hardy, yo le quiero agregar, a la República de Weimar el principal problema era el drama, ¿no es cierto?, de la apostación alemana después del Tratado de Versalles, donde Alemania tiene que asumir el costo de la guerra y queda inmediatamente capturada en términos económicos. No es capaz, ¿no es cierto?, de sacar adelante ningún programa económico porque casi todos sus ingresos, los pocos, porque había una crisis económica salvaje después de perder la guerra, se van destinados a pagar la deuda con los países vencedores. Y esa frustración ciudadana gigantesca permite que aparezca un populismo, por un lado, mezclado con autoritarismo, que es el partido nazi. Lo que aquí podría pasar, efectivamente, también tenemos autoritarismo y populismo que están desatados y que están intentando canalizar estas demandas ciudadanas por vías que son extremas. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, Hardy, como políticos responsables? Ser capaces de hablarle a la ciudadanía con la verdad, ser capaces de producir acuerdos de verdad, ser capaces de alejar a la República de Chile del autoritarismo o del populismo. Y quiero decirle, Hardy, yo por lo menos, y Pablo también, ¿no?, se lo reconozco a mi amigo Pablo, habemos políticos que podemos mostrar que cuando el país crujió, estuvimos a la altura y nos sentamos a la mesa y convocamos y ampliamos el horizonte y firmamos documentos pasando más allá de lo que el núcleo duro de nuestro sector nos decía. Y por lo tanto, yo puedo tener la tranquilidad, y usted tiene la razón, Hardy, el ejemplo que nos da la República de Weimar es un ejemplo importante, es un ejemplo quizá a pensar y a mirar dentro de varios que podemos buscar, donde los liderazgos tienen que ser capaces de salir de la trinchera, de buscar acuerdos, de buscar consenso, de combatir el populismo, de combatir el autoritarismo y al mismo tiempo de canalizar las demandas, las frustraciones, las rabias, las penas ciudadanas que afloran cada cierto tiempo cuando ya ven que la clase política no da soluciones a los problemas de fondo. Sí, porque mire Pablo Vidal, en la izquierda uno podría decir que en estos últimos 30 años ha tenido fortaleza para gobernar, con todos los defectos, pero en general ha dado muestra de gobernabilidad a la centro-izquierda. Y parece que le cuesta mucho ser oposición. ¿Qué está pasando con esta centro-izquierda que es capaz de lograr acuerdos? Y surgen fenómenos por de pronto, como Pamela Giles, en que efectivamente cada día nos puede sorprender con más. Tienen temor a las redes sociales, Pablo Vidal, tienen temor de repente que conversar con alguien de derecha puede costarle en la calle, en fin, de lo que se llama hoy día la funa. ¿En qué está la centroizquierda, Pablo Vidal, que finalmente este país fue capaz de demostrar avances significativos en derechos sociales, derechos económicos en los últimos 30 años? Mira, te pido disculpas por demorarme un poquito en responderte la pregunta. Quiero reaccionar a lo que estaba diciendo Mario antes. Yo primero quiero reconocer algo que él señalaba respecto de mí, yo lo quiero reconocer respecto de él. No hubiésemos llegado a un acuerdo constitucional como el que alcanzamos si no hubiese habido personas como Mario Desbordes en la derecha y personas como algunos de nosotros en el Frente Amplio. Habían barreras gigantescas para construir un acuerdo que hasta el día de hoy es cuestionado por los extremos. Es cuestionado por el extremo de la derecha porque es renunciar al modelo que les dejó la dictadura y que tanto le gusta a esos sectores fanáticos de derecha. Y también es criticado por la ultraizquierda porque fue el acuerdo entre los políticos para poder acallar al movimiento social. Yo creo que no, yo creo que fue la política catalizando de una manera virtuosa un momento político único en las últimas décadas de nuestro país, donde había que hacerse cargo de algo mucho más profundo que lo que en ese momento, recordemos, el presidente Piñera intentó acallar esto con un bono de 100 lucas. Y hubo políticos como Mario que entendieron que esto se trataba de algo mucho más grande que eso y abrimos el proceso constituyente y el 25 de octubre del 2020 el pueblo nos dio la razón.
la votación donde más gente ha ido a las urnas en la historia de nuestro país, con una mayoría de un 80% dijo apruebo a la nueva Constitución, sin políticos o sin parlamentarios. Entonces, yo creo que eso es verdad, esos acuerdos tienen que ocurrir, pero hay algo en lo que dice Mario de lo cual me quiero hacer cargo también. Mario hoy día habla de un sistema de salud como el que nosotros veníamos proponiendo desde el año 2017. Y yo recuerdo cuando en contexto del estallido, Mario se nos acercó, lo conversamos más de una vez, que nos hiciéramos cargo del endeudamiento de los estudiantes del CAE, que nos hiciéramos cargo del Seguro Único de Salud. Han pasado 1 año y medio del estallido. Es verdad. Y no han avanzado esas iniciativas, porque hay una piedra de tope gigantesca que se llama Sebastián Piñera que está en la moneda y que no hay caso. Él solo le está cuidando los intereses a sus socios del Club de los Super Ricos, porque ni siquiera son sus amigos porque no lo quieren, pero son sus socios del Club de los Super Ricos. Y resulta que a mí lo que no me gusta de cuando escucho a Mario o cuando escuchamos a otros candidatos de derecha, que ahora sí, el que fue ministro de Hacienda que celebraba el bono de 65 lucas, ahora dice que el gobierno tiene que entregar un IFE más grande. ¿Por qué tenemos que ir reaccionando siempre tan tarde? Y aquí entra la respuesta a Hardy, porque yo creo que el problema de la centroizquierda también fue ese. De alguna manera se fue acostumbrando a las lógicas del poder, que siempre tienen muy buenas razones para poder explicarle a la gente por qué las cosas no se pueden hacer de manera más rápida o más eficaz, y muy pocas veces tienen la osadía de decir, ¿saben qué? Vamos a hacer esto, aunque cueste, aunque sea difícil, aunque nos tengamos que endeudar, porque es urgente y es necesario. ¿Cuál ha sido el problema al cual hemos terminado cayendo hoy día? Hemos tenido que estar aprobando retiros de fondos previsionales para poder entregarle ayuda a la gente que tiene miedo a enfermarse de la pandemia, porque si se enferma el coronavirus ni siquiera sabe si va a pillar una cama para ser atendido en el caso de que se agrave. Entonces yo lo que diría es, no solo, Mario, tenemos que hacernos cargo de lo que tú planteas, que yo comparto, un seguro único de salud, que sea igual para todas las personas, con derecho a quien quiera invertir en un seguro complementario privado lo pueda hacer, comparto plenamente eso, pero ¿cómo nos hacemos cargo más allá? ¿Cómo nos adelantamos a los otros temas que van a venir pendientes en ese futuro, donde ya, por ejemplo, la urbanización no va a ser solo luz eléctrica, agua y alcantarillado, sino que va a ser acceso a internet o acceso a tecnología, a tener un computador en la mano? Imagínate cuántos niños el año pasado no tuvieron clases porque los mandaron para la casa con clases telemáticas, pero en su casa no había ningún computador o no había acceso a internet. Entonces tenemos que avanzar en no solo responder a las necesidades de la gente, yo diría que ese es el mínimo, sino que tenemos que anticiparnos a los cambios que se vienen, que uno más o menos los puede ir expectando, sabemos para dónde van. Mira, una pequeña corrección. Tú recién decías, Pablo Vidal, que el momento de mayor votación. Yo quiero recordar que para el plebiscito del 88, hace ya, ¿cuánto? 30 años, votaron 7.200.000 chilenos. Y ahora votaron 7.500.000 30 años después. Eso como pequeña. Pero mire, yo no quiero ser odioso, Pablo Vidal, pero yo podría preguntar, si hubiese ganado hipotéticamente Beatriz Sánchez, ¿lo habrían hecho mejor que este gobierno, Pablo Vidal? No lo sé, yo tengo... ¿Sabes qué pregunto? ¿Ah? Me gusta tu pregunta porque es interesante. Yo creo que si el Frente Amplio hubiese tenido que asumir la responsabilidad de gobernar solo en este país, no lo hubiésemos hecho mejor. Porque con gobierno de solo el Frente Amplio, con la configuración de partidos que teníamos, con solo 20 diputados como había en ese momento, no se puede. Y por eso yo hablaba de la crítica a la construcción de mayoría. Un Frente Amplio que hubiese llegado a ser gobierno, pero con el apoyo del resto de las fuerzas del mundo del progresismo y la centroizquierda, quizás podría haber gobernado bien, porque confío profundamente en Beatriz Sánchez y creo que ella es una persona muy sensata. Pero el Frente Amplio en ese momento no estaba en esa lógica. De hecho, yo fui un diputado que a las 24 horas de haber sido electo, con la dificultad que en ese momento no era conocido, entonces lo dije y salió una notita la tercera, yo dije yo voy a votar por Alejandro Guillén, no me importa lo que diga la Asamblea, pero hubo dirigentes del Frente Amplio que hasta el último día no dijeron nunca por qué no iban a votar. Entonces, con esa actitud infantil, yo creo que hubiese sido muy difícil el Frente Amplio que se ganó. Sé por qué no, está presente. Un día le pregunté aquí en el programa a Francisco Vidal. Él le faltó ser premio Nobel, fue ministro de Secretario de Gobierno, fue ministro de Defensa, presidente de Televisión Nacional. Él sabe lo complicado que es gobernar. Y hoy día yo veo, aparte de la oposición, que están todo el día solamente criticando a Pablo Vidal. Disculpe que diga esto, porque pucha, que es complejo gobernar en este contexto. Mire, hoy día estamos viendo la televisión en Alemania, está deportado en Alemania, con Angela Merkel, la cual todos respetamos en este mundo. Pareciera que tuviera una foto de Angela Merkel. ¿Sabes, Hardy, cuál ha sido una de las principales complejidades que han tenido los gobiernos en el mundo para poder atender esta pandemia? Es que las oposiciones
normalmente se le han negado a los gobiernos a abrir más la billetera, a asumir más compromisos para atender a la gente. Ese es el punto en Chile, donde ha sido el gobierno el que allá y la oposición ha dicho, vamos, asumamos el compromiso, aunque nos comprometan en largo plazo, quien sea que venga más adelante tendremos que hacernos cargo, pero este momento urgente. Por lo tanto, es una dificultad distinta la que tiene este gobierno y te demuestra dónde está el problema. De hecho, el gobierno no escucha ni siquiera a los parlamentarios o a los líderes de su propia coalición. O sea, si tú me dijeras, no es que solamente la oposición está planteando esto, lo está planteando Mario, lo están planteando ayer parlamentarios de la UDI, RN y Evópolis. Entonces, el gobierno no está escuchando ni a su propia gente. ¿A quién está escuchando este gobierno? Entonces, al final, uno tiene que reconocer que gobernar en tiempos de crisis como esta es muy, muy, muy difícil, es verdad. Pero cuando el gobierno tiene a una oposición disponible a abrir la billetera, cuando tiene en su propio sector personas disponibles a ir más allá de lo que el gobierno quiere, uno se termina preguntando, ¿a quién escucha este gobierno? Un gobierno con este nivel de aprobación no escucha a sus parlamentarios, no escucha a los líderes de su coalición, no escucha a la oposición, no escucha a la ciudadanía. ¿A quién está escuchando el presidente Piñera? Porque el problema acá no es de que no estén los temas sobre la mesa, es que hay una persona que no los quiere escuchar nomás. Por la misma razón, mire, Mario Desbordes, usted estos días, a propósito del 10%, que ya esta semana ya contó con la aprobación en la Cámara de Diputados, usted dice, presidente, por favor, sigamos con esto, que al parecer es de sentido común, siendo una mala política pública. Pero mire, voy a dar un ejemplo de Mario Desbordes. Aquí en Puerto Montt tengo unos vecinos de la isla de Tenglo, gente sencilla, que nunca ha recogido apoyo público, y el 10% le ha hecho sentido para comprarse motores fuera de borda, para arreglar sus botes, porque ellos no recurren, o sea, le hace sentido el 10%. Entonces, la pregunta, Mario Desbordes, ¿qué cree usted que debiera hacer el gobierno estos días a propósito del tercer retiro del 10%? Primero, Hardy, ojalá no hubiéramos tenido que recurrir a las platas de los trabajadores. No es lo ideal, no es bueno. Ojalá hubiéramos tenido un bono universal o un ingreso universal, con el nombre que usted quiera, al 80% de los hogares de Chile, no al 80%, del 20%, del 30%, del 40%. El gobierno nos ha dicho que no hay recursos para más allá de lo que es el paquete de ayuda fiscal que se anunció. Yo valoro ese paquete de ayuda, yo creo que es un gran esfuerzo fiscal y por lo tanto lo valoro, pero también constato que se está quedando fuera buena parte de la clase media. ¿Qué hacemos con esa gente que no está recibiendo ayuda? Bueno, no hay otra alternativa hoy día sobre la mesa que el 10%. Hay 2,3 millones de chilenas y chilenos que eran de clase media y según el Banco Mundial hoy día son vulnerables. ¿Por qué pasó eso? Porque o no recibieron ayuda o la ayuda no fue suficiente. Entonces no podemos ponernos la venda en los ojos como hace parte de mi comisión o de mi gobierno incluso y decir la gente ya es suficiente para la gente lo que ya entregamos. No necesita más, está bien. Y es más, vemos a Carlos Larraín, por ejemplo, en televisión diciendo que el 10% lo van a retirar los más ricos, que beneficia a los más ricos. Por favor, abramos los ojos, la clase media. Y en ese sentido, Hardy, va a sacar plata a gente que no tiene para pagar sus deudas, la gastronomía, el turismo, va a sacar plata a pymes que necesitan pagar el arriendo, que necesitan pagar imposiciones de los trabajadores, porque el famoso FOGAPE no les ha llegado adecuadamente. Va a sacar plata a gente de clase media fundamentalmente. Ahora, si saca plata a gente que no lo necesita, por supuesto es un riesgo, pero yo prefiero que saque plata a gente que no la necesita a que no lleguemos con una ayuda en esta emergencia, gente que está desesperada. Ahora, gente que, como usted me dice, compró un motor fuera de borda, usó el 10% para algo distinto. Bueno, eso nos demuestra que hay un problema también gigantesco. Esa persona no tiene acceso a crédito. Esa persona, si va a la financiera, le habría salido 10 veces más caro el motor fuera de borda. Y por eso también vamos mirando lo que está pasando en esta pandemia, que está desnudando cuestiones que sabíamos que existían. Siempre las discutimos, pero hoy día están quedando en evidencia de forma brutal. ¿Cuánta gente usó su 10% para ponerse un diente? ¿Cuánta gente usó su 10% para arreglar las goteras del techo porque nunca había tenido acceso? O para pagar una línea de crédito que le significa interés sobre interés sobre interés. Entonces, Hardy, yo le pido a mi gobierno, no bloquee el 10% porque no está poniendo nada como alternativa. Y además hemos sido responsables. Le hemos pedido al Congreso y se aprobó que pongamos mecanismos para que la gente pueda recuperar su plata, para que la gente pueda cotizar, ¿no es cierto?, 11 puntos de su bruto y no 10% durante un periodo, de manera que pueda reponer el fondo que sacó, o que cuando se jubile un poquito más tarde, 1 año, 2 años, 3 años, que la persona lo decida, va a cotizar más tiempo y además hay un bono estatal, un bono fiscal
que va a mejorar su fondo de pensiones, porque también nos preocupa que la gente no se quede sin plata a la hora de jubilar. Entonces, yo le pido a mi gobierno, Hardy, no bloquee esto. Si no tiene una alternativa mejor y no la tiene, no lo bloquee. El daño no se lo va a hacer. Si al TC le va bien, el perjudicado no es la diputada tanto, el diputado tanto, el candidato tanto, el candidato tanto. Si el TC rechaza y bloquea este proyecto, el perjudicado es el hogar de clase media que no está recibiendo beneficios, que son miles de hogares, Hardy. Mire, pero esta misma pregunta quiero hacérsela a usted y después a Pablo. Mire, es probable que hay un tema también de estructura de país. Cuando se creó de plan en los años 70 con Miguel Cast y después se fue mejorando, se armó una métrica para medir la pobreza en Chile. Pero yo creo que en este cuadrado hay un segmento importante chileno en que el Estado no sabe cómo llegar a ellos. O sea, tengo la impresión que el Estado, si yo fuera ministro de Hacienda, no sabría cómo ayudar a determinado conjunto chileno. ¿No cree que ahí también deberíamos revisar, a ustedes, comienzo con usted, don Mario Desbordes, revisar, digamos, el modo de medir la pobreza en Chile, cómo efectivamente ayudamos al resto de los chilenos? No sé si me explico bien. Sí, esto se actualizó hace poco y estamos cumpliendo estándares internacionales. O sea, aquí hay un problema estructural, que es que creemos, y eso ha pasado en todos los gobiernos, en que la focalización es la madre de todas las herramientas. La focalización significa que tengo poca plata y por lo tanto tengo que ayudar solo al que lo necesita más urgente. Y la focalización significa también entonces que dejo de lado a muchos grupos de la sociedad que les digo, mire, usted se las tiene que arreglar solo. Usted se las tiene que arreglar solo porque al Estado no le corresponde más allá que tratar de garantizarle cancha pareja. Y ahí tenemos un problema grave y por eso tenemos educación pública, y soy hijo de la educación pública y de la educación pública humilde, pobre, educación pública que está cada día más mala, que cada día peor. Y por eso nos llama la directora del liceo público donde yo estudié, en la Comuna del Bosque, aquí en Santiago, nos pide y nos ruega ayuda a los exalumnos para ir con mercaderías a ayudar a los estudiantes que están pasando hambre, porque quedan fuera del radar de estos sistemas que se supone hacen el mapa de pobreza que termina, ¿cierto?, poniendo límites a la ayuda. Nosotros tenemos que ser mucho más proactivos. Mire, el tema del agua va a ser fundamental. El agua va a ser quizás una de las discusiones que espero tengamos en la campaña presidencial con más fuerza. En el mundo, esto se está solucionando vía subsidio. ¿Subsidio a qué? Al gel que se usa para que la planta tenga una cantidad adecuada de agua y ahorrar el 90% del consumo de agua. Pero para eso el fisco tiene que hacer una subvención. Chuta, el fisco, subvención. Eso no me gusta, dice un sector. Entonces, Hardy, también hay que repensar el rol del Estado. En Chile se planteó el rol subsidiario y en negativo. El Estado no se mete en nada que el privado quiera hacer y solo interviene cuando el privado no quiere o no puede. Eso no es así. El rol del Estado es mucho más que eso, respetando la iniciativa privada, respetando el libre emprendimiento. Yo creo que hemos cercenado roles que al Estado le competen y que son normales en Alemania, en España, en Francia, y que hay que retomar. Pablo, sobre lo mismo, el rol del Estado, cómo se llega mejor con ayuda, qué deberíamos reformular. Por eso usted hablaba de asegurar derechos sociales. ¿Cuál es su mirada, Pablo, sobre esto? Mira, para poder ejemplificar lo que estaba hablando recién Mario sobre el tema de la focalización, recordemos lo que fue la Ley de Protección al Empleo, que fue la primera iniciativa junto con el bono de 65 lucas que 2 candidatos presidenciales de Chile Vamos celebraron como un gran triunfo. Y la Ley de Protección al Empleo lo que hacía era, primero, echar mano al seguro de cesantía, y segundo, lo que establecía era que durante los primeros meses era fijo un porcentaje respecto del ingreso total del sueldo de los trabajadores. O sea, nunca fue el 100%, sino que si el sueldo del trabajador era 500 lucas, inmediatamente el primer mes de suspensión de contrato ya era menos plata que eso, eran creo que un 75%. Pero luego al cuarto mes y al quinto mes y empezaba a descender porcentualmente. ¿Por qué? Porque la idea original del seguro de cesantía, no en tiempos de pandemia, es que cuando una persona se queda desempleada, lo natural es que le cuesta encontrar trabajo durante un periodo de tiempo, por lo tanto le da un gap de 2 o 3 meses, pero luego de eso lo empieza a disminuir para incentivar que la persona salga a buscar empleo. Eso, cuando no estamos en pandemia, es completamente sensato. Pero cuando estamos en pandemia y lo que tú necesitas es que la gente
que no ha sido despedida. Se le suspendió temporalmente el contrato porque el empleador no era capaz de seguir solventando las remuneraciones porque estaba también con restricciones sanitarias, poder mantener la calidad de vida de ese trabajador. Por lo tanto, primera cosa que nosotros criticamos, ¿y por qué le bajamos entonces el sueldo? Mantengámoselo. Y luego que no baje gradualmente porque tú no estás buscando que esa persona salga a buscar empleo, porque esa persona tiene empleo. Lo que necesitamos es que pueda pasar la mayor cantidad de tiempo en su casa para retomar su actividad laboral en cuanto a esa restricción no hubiesen pasado. No hubo caso que lográramos que el gobierno entendiera que el seguro, que la suspensión de contratos no tenía que ir decreciendo. Esa es la misma... Pero Pablo, una de las críticas que se le hace al sector de ustedes, por su juventud, en fin, es que salieron de la universidad a ser diputados, y algunos dicen, no, ¿cómo? No es mi caso. Trabajé 10 años. Yo sé que no, pero estoy hablando en términos como generación. Y que no saben lo que es mandar un currículum, que abrir un boliche, que están los días 12 pagando los impuestos, en fin, un poco. Desde la academia es fácil proponer sueldos mínimos, en fin, pongamos $1 millón. Hay una crítica un poco de eso a cierta parte de la izquierda, y que es fácil entregar recetas, pero digamos alguien que tiene un boliche chico, que subir un sueldo a mínimo $500,000 no es tan fácil. ¿Qué responde usted a eso, Pablo Vidal? Lo que pasa es que pusiste una serie de cosas que no son mías, entonces perdona, pero me pasan de largo. Yo trabajé 10 años como geógrafo en el mundo público, en el mundo privado, como consultor, antes de ser diputado. Sí he pagado cuentas, sí pago hipotecas, sí he tenido deuda, estudié con crédito, yo sé dónde aprieta el zapato. Lo sé yo, lo sabe mi familia, vengo de un origen popular, al igual que Mario, por lo tanto a mí no me cuentan cuentos, ni soy un iluminado que llegó al Congreso a decir yo les voy a decir lo que hay que hacer. Jamás fue mi actitud, jamás ha sido mi estilo, será el de otros que den las explicaciones ellos, no es el mío. Ahora, lo que sí te puedo decir es que de lo que estamos hablando es de una cuestión completamente concreta. Las ayudas sociales en tiempos de crisis y de pandemia tienen que enfocarse de manera distinta a cuando es en tiempos normales. En tiempos normales, que los aportes sociales de parte del Estado tengan consideraciones más bien de largo plazo, por ejemplo, el registro social de hogares, donde las condiciones familiares se miden respecto a los últimos 12 meses, porque hay que mirar la situación general de la familia. En una pandemia, cuando una familia se queda uno de los miembros de la casa sin pega, necesita llegar de inmediato con ayuda, porque lo que tú estás tratando de proteger no es solo que al bolsillo de esa persona llegue plata. Estás tratando de lograr que esa persona pueda quedarse dentro de su casa y no salir a exponerse. Y ahí es donde hubo una ceguera muy grande del gobierno. Entonces nosotros queremos avanzar en una mirada de universalidad de los beneficios sociales, entendiendo los contextos. En el caso de una pandemia, por ejemplo, haber hecho que las personas tuvieran que postular a los beneficios como el ingreso familiar es un sinsentido, porque el Estado tiene los datos respecto a las personas. Debió haber sido automático y debió haber sido universal. ¿Por qué lo hacemos postular? ¿Por qué lo hacemos competir? Si de verdad a la gente le estamos dando una instrucción, quédese en su casa. Bueno, demos la herramienta que se en la casa. Y luego, respecto a lo que tú planteas, yo soy de los que creen que gobernar es difícil, yo soy de los que creen que hay que construir acuerdos con el mundo privado, necesitamos amplias alianzas público-privado. Acá todo no se puede tratar de cobrar más impuestos y decir que la receta es sacarle siempre plata a los más ricos, porque con eso no logramos crecimiento, ni desarrollo, ni prosperidad. Yo creo que acá hay que conseguir un buen equilibrio en lo que hoy día está desequilibrado en nuestro país, pero que hay que apuntar a políticas públicas que tengan una mirada profunda, responsabilidad de la con privados, con el sector público, donde todos nos comprometemos. Sí, yo después quiero meterme a ver qué pasa con las candidaturas, pero mire Mario, estos días se salió la prensa cómo las grandes fortunas aumentaron casi, de manera casi insultante para los chilenos, ¿cierto? ¿Usted no cree que hay una falta de sintonía de la elite, de cierta elite chilena, y muy vinculada también a la derecha, porque no es normal, o no sé, que algunas familias hayan aumentado un 70% sus grandes fortunas, mientras la mayoría de los chilenos se fueron empobreciendo? Y cuando se plantea el tema de subir impuestos, cosa que en Estados Unidos, en Europa, ellos mismos están pidiendo que suban los impuestos, ¿no cree que esa vinculación que se hace de la derecha con el gran empresariado le afecta a usted como sector? ¿Le cuesta más hacer campaña, Mario Desbordes? ¿No cree que hay un tema a resolver en ese punto? Bueno, lo primero, he constatado hace mucho rato que la élite de este país no es de izquierda o de derecha, hay de todo. En segundo lugar, he dicho varias veces y se me criticó duramente que una parte importante de la élite, no toda, pero una parte no está conectada con el mundo real. Y lo demostraron ellos mismos. ¿Por qué? Porque encargaron una encuesta hace poco
la encargó un mundo del empresariado, y contestaron la encuesta los grandes ejecutivos, los grandes empresarios, y el resultado es abismante. O sea, hay una desconexión con la realidad tremenda. Ahora, que haya aumentado en todo el mundo el patrimonio de las grandes fortunas es un golpe para miles de personas, millones de personas, ¿no es cierto?, que al revés han visto cómo pierden el sueño de toda una vida. Yo sé lo que es ser pyme. Yo sé lo que es ser pyme, yo sé lo que es que a uno le vaya mal, que uno pierde hasta la camisa en el emprendimiento, y sé lo que es no tener a quién estirarle la mano, porque no había que recurrir. Lo viví. Entonces yo sé lo que están viviendo y lo converso con las distintas organizaciones de pyme, porque me reúno con ellas. El drama que están viviendo miles de pequeños y medianos empresarios. Esta semana el presidente de Achiga, la Asociación Chilena de Gastronomía, decía: oiga, si no me va a ayudar, le decía al gobierno, por último no me cobre los impuestos. Si no me quiere ayudar, no me puede ayudar, yo estoy desesperado. Entonces, por supuesto, Hardy, que hay que buscar fórmulas para que el que tiene más pague más. Y eso hay que hacerlo. Y hay grandes millonarios en Chile, como el Luxi, que dijo: yo quiero pagar más. Y ahí quedó. No ha avanzado nada. Esto de un partido aliado mío dice: bueno, abordémoslo por el día de las exenciones. Pero si lo de las exenciones lo acordamos hace 1 año y medio, un acuerdo gobierno-oposición, en que quedamos de poner una comisión donde se iban a abordar las exenciones. Eso ya no es tema, déjenme las exenciones aparte, porque eso ya hace rato que debimos haber terminado con esas grandes exenciones. Y no avanzó nada. Por lo tanto, exenciones déjenmelas a un lado. Veamos entonces cómo hacemos, porque por último, hoy día, el que tiene más, pague más, por último, por una sola vez, para hacer un fondo grande como se ha planteado y ayudar a miles de personas a salir del drama en que están hoy día inmersos. Por supuesto que hay que analizar eso, Hardy. Yo no solo no me cierro, creo que es necesario. Pablo Vidal, se cambió el 15, 16 de mayo, hay 4 elecciones: gobernadores, convencionales, constituyentes, buenos alcaldes y concejales. Y para muchos es la madre de todas las batallas, especialmente la constituyente, ahora el 15 y 16. Y madre de todas las batallas también el interior de la izquierda, para ponernos, digamos, ahí en la tierra, en la arena más chica. Porque claramente, Pablo Vidal, no es lo mismo si el eje PC, Pamela Giles, no sé cómo llamarle, sacan un voto más que este otro eje, llamémosle más de centro-izquierda, socialdemócrata. ¿Usted cree también que allí se está jugando una, como diría Gramsci, hay una hegemonía, una lucha hegemónica al interior de la centro-izquierda ahora el 15 y 16 de mayo? O sea, primero, sería mentirte si no te dijera que eso es algo importante para mí, para nosotros. Lo estamos mirando. No es lo más importante, pero tiene mucha importancia, porque en la lista del apruebo, donde está Unidad Constituyente y estamos nosotros en Nuevo Trato, lo que estamos tratando de hacer una apuesta por la reconfiguración y renovación de la centroizquierda, versus en la lista de apruebo dignidad, que es una lista más de una izquierda clásica, que vamos a ver cómo le va. Y además hay una gran dispersión en otras listas que pueden tener afinidades, muchas de sus candidaturas, con las ideas de estas otras dos, a diferencia de la derecha, que se ordenó a tal punto que hasta el Partido Republicano, José Antonio Kast, está en la lista de Chile Vamos. O sea, ahí está la centro-derecha, la derecha y la ultraderecha en una misma lista. Ellos sí se pusieron de acuerdo, nosotros no. Ahora, lo que yo creo que sí se juega el 15 y 16 de mayo, y que espero no sea necesario modificar las elecciones, y en eso me subo un llamado que vi que algunos parlamentarios de Chile Vamos estaban haciendo al gobierno, de conformar una mesa ya para poder trabajar en que eso se garantice, que no sea necesario volver a correrla. También tiene que ver con los gobiernos locales. Es sumamente importante qué va a pasar con los gobiernos locales, y ahí también la oposición va dividida. O sea, hemos tropezado ya varias veces con esta misma piedra, este mismo error. Y en caso de los constituyentes, solo una mención muy especial: ahí en la región de los lagos, nosotros, Nuevo Trato en particular, estamos haciendo una apuesta súper potente. Estamos llevando 4 candidaturas, 2 en cada uno de los distritos de la región de los lagos, que han sido también acompañadas por el liderazgo del diputado Alejandro Bernales. Está Rosabetti Muñoz, Samuel Galvez, Luisa de la Pría y Giovanna Moreira. Son candidaturas nuevas, frescas, de personas de distintos orígenes, muy reconocidas en la región, que es una manera también de decirle a la gente: acá hay una alternativa de centro izquierda que tiene una convicción profunda por las transformaciones que Chile necesita. Nos jugamos mucho en ese apoyo para poder tener buenos representantes de los lagos en la región, en la Convención Constitucional también. Pero Pablo, porque mire, hablemos incluso más chico todavía la pelotita, más baby fútbol. Wow. Porque usted, el Partido Liberal, con el Nuevo Trato, para algunos podrían ser la aposta de lo que fue la concertación en sus buenos tiempos, una concertación que para muchos es probable que ahora viene un proceso de desfonde, no sé, algunos tienen una visión más pesimista con respecto a ellos.
¿Usted cree que están en condiciones efectivamente de ser esta nueva generación, asumiendo los errores que se cometieron, pero también las cosas buenas que se hicieron en 30 años, Pablo Vidal? O sea, yo creo que nosotros nos estamos posicionando justo en el medio entre una concertación que se niega a morir y un frente amplio que no termina de nacer. Nosotros queremos, efectivamente, como dices tú, nosotros no venimos ahora a decir, sabes que en realidad la embarramos cuando apoyamos la AFP y cuando fuimos directores de las AFP y ahora que... No, nosotros siempre hemos estado, porque somos hijos de una nueva generación, en la convicción de que en Chile se necesita seguridad social, porque hemos visto como nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros familiares han tenido esas pensiones miserables que les ha dejado este sistema de capitalización individual. Pero miramos hacia la concertación y también valoramos el sentido de responsabilidad y de gobernabilidad que ellos entregan. Pero creemos que es tiempo de una nueva generación que asuma el liderazgo. Y uno mira ahí, al menos a mí me pasa, yo miro con cariño las generaciones más jóvenes del mundo socialista, del mundo PPD, incluso de la democracia cristiana, pero algo pasa que no logran ellos asumir el protagonismo de sus partidos. Por lo tanto, si es que de alguna manera este nuevo trato el día de mañana también logra incorporar a esos jóvenes sin necesidad que salgan de sus partidos, sino que se logra transformar en una alianza generacional para poder empujar esa renovación de la centroizquierda, yo creo que eso es importante. El carácter de defender el sentido de transformación, pero también el sentido de responsabilidad y gobernabilidad es algo que puede diferenciar a la centroizquierda tanto de la derecha como de la izquierda más clásica, y ahí estamos haciendo nosotros un aporte. Pablo Vidal, antes de seguir con Mario Desbordes, ¿cuánto daño le causa a la izquierda en general figuras como Pamela Giles, por ejemplo? Lo que pasa es que yo creo que estamos haciendo el análisis al revés, porque uno termina analizando a Pamela. Lo que uno tiene que analizar es por qué la gente, o mucha gente en general, termina adheriendo a ella, a ese tipo de liderazgo. Yo creo que ahí hemos equivocado la brújula. Y si uno coloca la brújula en el lado correcto, la encuesta lo que nos han dicho últimamente es que mucha de la gente que la respalda en un escenario distinto votaría por Joaquín Lavín o por Evelyn Matei. Por lo tanto, no es un electorado homogéneo, se parece más al electorado diverso que en algún momento apoyó a Franco Parisi, o gente que a lo mejor ni siquiera va a ir a votar, no sabemos. Lo que yo creo es que hay un sentir ciudadano, hay esa sensación de se preocupa de mi problema y me trae una solución concreta, donde yo creo que no hemos sido nosotros capaces de transmitir que acá también podemos hacerlo, pero que hay una cuestión mucho más robusta, más integral. No se trata solamente de tener una propuesta en una materia, se trata de tener una mirada integral de cómo nos hacemos cargo de todos los desafíos en educación, salud, pensiones, transporte, vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Mario Desbordes, normalmente la derecha vivía procesos de fagocitosis, se comían entre ustedes, ahora están ordenaditos en la lista de convencionales, pero a nivel de candidaturas presidenciales, ¿cuántos van? 5 o 6 por ello, ¿no? Y siempre está la pole position Joaquín Lavín, pero algo le pasa, en varias elecciones termina ahí en pole position. Esta derecha que usted representa, que usted le llama derecha social, que a ese guiño al mundo ese de centro izquierda para dialogar, pero que hay una derecha también que dice, pero le falta tal vez carácter. Hay violencia en la Araucanía, ¿no? ¿Cómo usted allí efectivamente están con su electorado, pero también disponible para asumir los cambios que un país que está cambiando en muchos aspectos, Mario Desbordes? Bueno, lo primero, nosotros vamos a ir a primaria, por lo tanto que haya 5 candidatos no es ningún problema, se va a definir una primaria abierta en donde cualquiera de las personas que nos está mirando, que no milita en ningún partido político, puede ir a votar, así que no es problema. Eso se va a definir el 18 de julio, creo que quedó la elección, en primarias abiertas. Lo segundo, nosotros tenemos una posición con un fuerte énfasis social, efectivamente, pero eso no quita que no estemos, por ejemplo, pendientes del tema del orden público, con un énfasis en el respeto a los derechos humanos, naturalmente, pero con mucha fuerza en el combate al delito. En el caso de la Araucanía, yo no sé si algunos de los candidatos que hoy día hay en la centroderecha han planteado con más claridad su punto de vista. Yo soy muy categórico. Nosotros tenemos que primero cumplir los compromisos que hemos hecho con los pueblos originarios en los últimos 10 años, lleno de acuerdos, lleno de papeles firmados, y se ha cumplido casi nada. Y por lo tanto, si queremos ayudar a los grupos violentos, tenemos que ser capaces de cumplir los compromisos ahí suscritos. El último fue el presidente Piñera en el Cerro Ñelol hace 1 año y medio, y de ese momento la verdad que se ha avanzado casi cero. Uno tiene que ser capaz de entender que hay demandas sociales, políticas, económicas, culturales, que son legítimas de nuestro pueblo originario y que están ahí, sin responder. También tenemos que ayudar a la población no mapuche, que sufre harto, que es gente pobre en esa zona. Y respecto a los grupos violentos, enfrentarlos como lo que son, grupos violentos de personas que cometen delitos, son delincuentes, y por lo tanto hay que enfrentarlos con las herramientas que nos da el Estado de Derecho. El Estado de Derecho.
que esa es la policía, no los militares. Esa es la diferencia que puedo tener con José Antonio Kast, que lo que quiere que sean los militares. Yo le digo que no, que tiene que ser Carabineros. Carabineros bien equipados, bien preparados, ¿no es cierto?, con apoyo político que hoy día no tiene, pero también Carabineros que sea capaz de demostrar que lo que hizo se ajustó a derecho. Y para eso hay que tener una serie de medidas, por ejemplo, cámaras y muchas cámaras inviolables, de manera que nadie tenga duda de qué fue lo que pasó en un procedimiento. A los grupos violentos hay que quitarle el financiamiento. Podría hablar mucho rato de este tema, porque me he preocupado harto el tema de la Araucanía, y por lo tanto la discusión que tienen algunos de que si uno es blando o no, es porque yo no defendí la Constitución de Pedro, Juan o Diego. No, yo defiendo principios, yo defiendo valores, yo no defiendo la Constitución que haya firmado A, B o C. Lo otro, para muchos en esta discusión, existe esta derecha blanda que no defiende porque no defiende lo que ellos quieren que defienda. Yo pertenezco a una derecha social que está de lo que es la derecha más tradicional, la que mira a la Escuela de Chicago, a Milton Friedman, a las que le reconozco legitimidad. Es legítimo que alguien piense que no haya que tener salario mínimo. En una discusión con un expresidente de la UDI, se lo dije al aire: tú eres de los que creen que no debería el salario mínimo. Y después en el off me dice: ¿para qué me dijiste eso? Pues es la verdad, pues defiende lo que piensas. ¿Por qué? Porque es lo que plantea Don Milton, ¿no es cierto? Yo creo que en una derecha distinta, y por lo tanto defiendo con mucha fuerza lo que creo. Yo no me voy a adaptar a esa otra derecha que pretende imponerme como una sola doctrina lo que es correcto. En eso Carly, no voy a hacer un minuto. Mario, yo sé que con ustedes ya casi no disponemos de tiempo y queremos agradecerles, pero mire, antes de despedirlo, la vez pasada lo entrevisté en el programa que conduzco, el programa que he conquistado Red Los Lagos, y usted dijo algo que como fue al final usted dijo que entre octubre y noviembre del año 2019, antes que se firmara el acuerdo para nuestra nueva constitución, usted dijo algo así como el presidente Piñera hasta pudo haber peligrado su gobierno. Eso pasó, efectivamente. Usted ese tiempo era presidente de Renovación Nacional. ¿Estuvimos a puerta que efectivamente hubiera una situación tan desenlace, tan trágico, tan complicado o tan definitivo? Estuvimos en riesgo que el sistema republicano completo colapsara, no solamente el gobierno, el Congreso, etcétera. Y hay dos cosas paralelas, ¿ya? Uno, la violencia inusitada, que es absolutamente justificada en un Estado de Derecho. Estuvo a punto de no ser Carabineros, de controlar a 5 o 6 mil personas que se descolgaron de una manifestación muy grande y que pretendían quemar la moneda. Eso era lo que declaraban, eso era el anuncio. Son grupos anarquistas, antisistema, y con una mezcla de muchas cosas. Y eso estuvo a punto de pasar. Pero más allá que eso, Hardy, más allá que los grupos violentos, que mi sector suele concentrar toda la atención de lo que pasó en octubre en la violencia. Por supuesto que hay violencia, por supuesto que hay que condenarla. Pero no se nos puede olvidar el factor más importante. Cuando el 20% de la población de un país está en la calle, movilizada y no deja de movilizarse, cualquier sistema corre riesgo. En Chile pasó eso, pacíficamente, de manera pacífica, cientos de miles de personas no salían de la calle, no soltaban la calle. Yo le quiero recordar que hasta el 14 de noviembre todo Chile cerraba a las 4 de la tarde, porque la gente estaba movilizada, porque había cientos de miles de personas, igual no existían, pacíficos. Y yo le digo, mire, en Ucrania hay un documental bien interesante que está en Netflix respecto de lo que pasó con un gobierno que quiso oponerse a que Ucrania mirara hacia Occidente. Pero ejemplos como ese está lleno, en donde el ciudadano pacífico, hastiado, aburrido, cansado, se moviliza masivamente, pacíficamente, y termina cambiando el sistema entero. Ahora, en ese minuto le prometimos a la gente que íbamos a hacer muchas cosas. Y recojo lo que me decía recién Pablo Vidal. Vino la pandemia, y quiero creer que es por la pandemia, pero reconozco, y hay que ser objetivo, que muchas de las cosas que le dijimos a la gente, sí, lo vamos a solucionar, ahí está pegado, está pendiente, se ha avanzado 1 milímetro. Y por eso, quien gobierne a contar de marzo del próximo año, tiene que hacerse cargo de eso de manera urgente, porque ya lo prometimos, y no podemos borrar con el codo lo que escribimos con la mano. Mario Desbordes, queremos agradecerle esta entrevista hoy día con Agenda Abierta, que tenga un buen fin de semana. Muchas gracias, le agradezco mucho, buenas noches a toda la gente de la región y gracias a usted por esta entrevista. Don Pablo Vidal, sigamos nosotros, mire, porque ustedes son de esta generación que a uno los mira con atención, ¿cierto? Yo estudio historia, pero a propósito de lo que plantea Mario Desbordes, esta violencia que hubo en su minuto, que se salió de madre, ¿no hubo cierta anuencia por parte de usted
no hubo cierta simpatía, o no condenaron suficiente. Para hablar con mucha franqueza, Pablo Vidal, que finalmente demandas legítimas, por favor, pero aquí en el sur de Chile nunca se había visto hecho de violencia que nunca no se recuerda, destruyendo catedral, en fin, al margen de la sociología. Hablemos como hechos políticos, Pablo Vidal. Primero quería yo molestar a Mario antes que se fuera, no alcancé, porque ojalá a Mario en su sector lo escucharan un poco más. Yo también tengo diferencias con Mario, varias, pero creo que es una persona que al menos tiene sentido común. Tendremos diferencias que tienen sentido común y en su sector no lo escuchan lo suficiente. Y Mario también fue gobierno. Y mientras fue gobierno, bajó el volumen de su crítica. Y yo creo que eso es algo que no nos puede pasar. Lo que digamos ahora lo tenemos que seguir diciendo el día de mañana, independiente de las responsabilidades que tengamos que asumir. Sobre lo de la violencia, yo siempre condené la violencia, y tú te vas a pillar probablemente en redes sociales si buscas mi nombre con gente que es fanático, extremista, van a decir que yo soy amarillo, porque yo soy un activo condenador de la violencia. Yo no creo en la violencia como instrumento político en democracia. No lo creo. Ahora, creo que atacarla de la manera absolutamente irracional en que lo hizo la policía tampoco es solución, porque los conflictos, condeno la violencia, pero hay que entender la violencia para ver cómo uno desescala esos conflictos y no le echa más leña al fuego. O sea, cuando tú tenías manifestaciones como las que tú describías, inéditas, para la ciudad de Puerto Montt, para la ciudad de Copiapó, para la ciudad de Aysén, o sea, pasaron cosas en prácticamente todo Chile que no se habían visto antes, independiente de nuestra condena a la violencia e independiente de lo inaceptable que es que las policías violen los derechos humanos del pueblo de Chile. ¿Qué ocurre? O sea, si no somos capaces de entender la raíz de ese malestar, ¿cómo entonces enfrentamos ese problema generando una solución que no sea más violencia? Si al final lo que terminó pasando es que a la violencia se le combatió ¿con qué? Con balines que terminaron volándole los ojos a las personas, destruyendo el rostro a Fabiola Campillay. Murieron personas. O sea, pensábamos que nunca más cantábamos, para que nunca más en Chile. No fue lo mismo. Yo tampoco comparto con quienes dicen que esto es como una dictadura. No, creo que eso es absolutamente desproporcionado. Pero lo que ocurrió no puede volver a ocurrir en democracia en nuestro país. Yo creo, en ese sentido, Hardy, que el malestar es fruto de las profundas injusticias y desigualdades que hay en nuestro país. Sin duda. Al estallido, tú escuchaste la gran cantidad de declaraciones de ministros que eran casi burlescas, de levántense más temprano, de que aprovechen de comprar flores porque están más baratas. Llegó un momento en que la gente dijo, o sea, que ya basta. Acuérdate que ese mismo año, antes de los 30 pesos, fue el año de los medidores eléctricos. O sea, fueron muchas cosas que fue un momento en que la gente dijo, ya, se acabó, no aguantamos más, dejaron la boleta sobre la mesa y, como dice Mario, cuidado, metimos toda la energía en un proceso constituyente que tiene que empezar pronto a evacuar una mirada para la construcción de un futuro. Si no, el descontento todavía está ahí latente, está agudizado. Pablo, dos preguntas antes de despedir este programa, porque una pregunta personal. Usted es una generación joven, tú tienes 37 años, por tanto de esta cultura digital, de las redes sociales. Yo soy de los que leen los diarios en papel todavía. Estoy tratando de adaptar estos tiempos. Mira, estamos haciendo televisión aquí a través de un televisor, de un teléfono. ¿Cuánto le afecta a ustedes cuando emiten opiniones políticas, públicas, las funas a las redes sociales? Te lo pregunto, afecta mucho, los cohíbe, los intimida, porque son los verdaderos Fray Savonarola hoy día que están en el púlpito, ¿cierto? Redes sociales que pueden ser bots, pueden ser, digamos, anónimos, pero ¿te afecta eso, Pablo? No, a mí en lo personal no me ha afectado. Políticamente al menos nunca he condicionado mis opiniones a lo que digan las redes sociales. A veces coincido con el pulso de las redes sociales, a veces no coincido y me sacan la mugre y me da lo mismo. Lo que sí me preocupa es cuando se empiezan a validar técnicas de descalificación, de funas, de ataques personales. He visto insultos, agresiones a personas por lo que piensan o por lo que dicen, cuando se le empieza a meter con la familia, cuando se le inventan cosas a la gente. Creo que eso no lo tenemos que tolerar en democracia. Acá tenemos que permitir la diversidad de ideas. Estamos en una democracia pluralista, tolerante, diversa, pero a mí al menos creo que hay otros que sí, y vale la pena decirlo porque tu pregunta es correcta.
Yo veo muchos políticos condicionados a lo que dice Twitter, como casi que abren aquí, miran cuál es el trending topic del día, y con eso van definiendo sus posturas. Eso va a terminar destruyendo la democracia. No, yo creo que es importante que uno sea valiente, defienda sus posturas con respeto, pero que las defienda, pero lo que creo que no tenemos que tolerar es esa lógica de la descalificación, las funas, las mentiras. Eso ya vimos la experiencia, Brasil, Estados Unidos, nos han demostrado, Filipinas, lo terrible que es validar ese tipo de liderazgo. Tú lo sabes mucho mejor que al final el negocio de las redes sociales es la polarización, es el negocio. Pero bueno, entonces, ¿cuál es el principal motor de los algoritmos de las redes sociales? El miedo. Ese es el motor. Claro. Entonces, cuando tú, la rabia, el miedo, el enojo, la fake news, ahí es donde las redes prenden. Tengamos cuidado. A la gente que nos está viendo, los medios como este, que usted sabe quién es la persona que está al otro lado emitiendo una opinión, son más confiables que muchas veces las cosas que se difunden por Facebook o por redes sociales. Pablo Vidal, usted es diputado joven, 37 años, reitero, geógrafo, pero un hombre además de Concepción. ¿No cree usted que es probable que estén más bien polarizados los dirigentes políticos, la clase política, y no la sociedad chilena? Yo creo que es una interesante tesis, al menos a mí me pasa, cuando yo salgo a la calle y me encuentro con la gente, converso en las ferias, a todos lados, la gente es muy buena onda, es el mismo pueblo de Chile, históricamente cariñoso, gentil, sacrificado. Yo creo que sí, hay como una exacerbación del clima polarizante entre las redes sociales, que tú dijiste algo ahí a la pasada, pero que es muy, muy importante. Muchas de las cuentas que levantan de repente trending topics son cuentas falsas, son cuentas pagadas. O sea, hay una intención de crear ciertos climas, levantar ciertas agendas, y los políticos a veces recogen eso como si fueran verdades sagradas, y entonces los medios de comunicación masivas se van condicionando y vamos generando un clima. Yo al menos todavía tengo la posibilidad de caminar por las calles libremente, conversar con la gente, me tratan bien, cuando alguien no está de acuerdo se me acerca. No le tengamos miedo a nuestro pueblo, si nuestro pueblo es muy lindo, un pueblo de esfuerzo, de sacrificio, que lo único que quiere es que alguna vez el mercado deje de abusar de ellos y el Estado lo proteja como corresponde. Queremos aprovechar el último minuto. Se eligen también gobernadores. Tenemos un país tremendamente centralista. Yo sé lo que es estar en Puerto Montt, a 1.030 kilómetros de Santiago, en la cual las decisiones, ¿no cree usted que tal vez fue un error haber puesto la elección de gobernadores dentro de los demás, y esto es imposibilitado, además en un contexto de pandemia, Pablo Vidal, que no haya debate, no se conozcan las propuestas de los candidatos hombres o mujeres, porque el tema de la región es un tema que nos va a cambiar el paradigma de cómo podemos vivir este país, cómo desarrollarnos, de que no haya tanta simetría en el desarrollo económico productivo de Chile. Sí, pues Hardy, lo que pasa es que al final lo perfecto es enemigo de lo bueno. Si tú me preguntas a mí, lo ideal hubiese sido que la elección de gobernadores hubiese coincidido con la de consejeros regionales, si esto se hubiese hecho en una fecha distinta para poder darle toda la atención que merece, yo lo encontraría fantástico. ¿Cuál es el problema? Es que hasta hace muy poco, la derecha hizo todo lo posible para impedir que se realizara la elección de gobernadores regionales de manera democrática. Entonces, incluso hasta hace algunos meses, ellos estaban buscando la forma en que esta elección no ocurriera y patearla para el próximo ciclo y dejarle el debate a la convención, para evitarlo. Ahora, hace 2 semanas, cuando postergamos por segunda vez esta elección, ¿sabes lo que dijeron? Lo que propusieron, ¿y por qué no dejamos la gobernadora entonces para noviembre? O sea, siempre han querido patearla. Entonces, ante eso, uno llega a un punto que, ¿sabes qué? Hagámosla, rompamos de una vez por todas ese cerco, que ocurra, y ojalá en el futuro la podamos regularizar de mejor manera y darle la importancia que tiene. Sin las regiones, Chile, de verdad, no sería lo que es. Yo he sentido, tú lo mencionaste varias veces, yo nací en Concepción, pero además como geógrafo he tenido la oportunidad de trabajar en distintas regiones del país, desde la región de Arica y Parinacota hasta la región de Aysén. He viajado por todo Chile por trabajo, y este territorio es maravilloso en riqueza, en cultura, en la bondad de nuestro pueblo, y darle a las regiones no solo la democratización que implica la elección de sus autoridades, sino que pronto la autonomía y la descentralización necesaria para que puedan desarrollarse es una urgencia. Bueno, que hoy día estuvimos con don Mario Desbordes, candidato presidencial de RN, con un nuevo candidato presidencial joven, bueno, en Austria, un hombre de 39 años, primer ministro, canciller, en Canadá, en Nueva Zelanda, ¿cierto? ¿Para qué no hablar de Macron, también un hombre joven? Este país puede estar disponible efectivamente para nuevos liderazgos. Queremos agradecerle, Pablo Vidal, este contacto con nosotros hoy día. Ojalá que cuando se levanten todas estas restricciones pueda estar en la región y conversar y conocerlo también aquí en persona.
El año 2005 muchos políticos decían que Chile no estaba preparado para que gobernara una mujer. A lo mejor ahora muchos van a decir que Chile no está preparado para que gobierne una persona joven. Yo invito a la gente a tener esperanza. Mucha gente dice, no más de lo mismo, no queremos a los mismos políticos de siempre. Bueno, damos el paso adelante, nos ponemos a disposición para construir ese Chile mejor, pensando en el hoy, pero sobre todo pensando en el futuro. Muchas gracias, Hardy, por la invitación. Muchas gracias, bueno, a ustedes, estimados televidentes, que tengan un buen fin de semana. Debemos cuidarnos muchísimo. Quiero decirles lo siguiente, en el hospital de Puerto Montt, hoy día hay 19 personas que están en camas UCI. Son vecinos nuestros, gente que conocemos tal vez. Tenemos que cuidarnos muchísimo. Y que tengan un buen fin de semana, cuidarse mucho. Estamos en pleno otoño y estamos haciendo televisión en pandemia. Que estén bien, muchas gracias.